Por igual más, todos sumamos. Entonces, muy brevísimamente, les contamos que este webinar está ofrecido, ¿no?, por la Fundación Por Igual Más, un espacio, una organización de la sociedad civil surgida en 2014 en la ciudad de Córdoba, que hoy tiene alrededor de 60 voluntarios, ¿no?, a lo largo de la Argentina, y que ha surgido para acompañar integralmente a las personas con discapacidad, a las familias y a sus entornos, para que desarrollen sus habilidades, ¿no?, y sobre todo para que pensemos y construyamos juntos una sociedad donde nadie quede afuera, ¿no?, donde las personas con discapacidad sean reconocidas ya dentro de la sociedad, siendo parte de la sociedad. Entonces tenemos principalmente tres ejes de acción, ¿no es cierto? La comunicación, el aprendizaje y el empleo, ¿no es cierto? Por ejemplo, desarrollamos programas que tienen que ver con el diseño universal de la comunicación, ¿no? Capacitamos también a docentes para que planifiquen en aulas donde convivan personas con y sin discapacidad, y desarrollamos, por ejemplo, el enfoque de empleo con apoyo, que está pensado también para que personas con y sin discapacidad compartan los espacios de trabajo. Nuestra mirada es profundamente, y lo van a ir descubriendo en la medida que Jorge desarrolle la exposición, nuestra mirada es que las personas con discapacidad estamos llamadas a convivir con otras sin discapacidad en los mismos entornos sociales. Entonces, desde ese lugar trabajamos, y desde ese lugar les ofrecemos esta capacitación, este webinar, que es previo a la capacitación en el tema de accesibilidad integral. Entonces, bueno, ese es un poco el marco de nuestra propuesta. Muchas gracias por haber confiado en Por Igual Más, y esperemos que lleven mucho para seguir pensando y reflexionando sobre este tema. Ahora lo dejamos a Jorge que arranque nomás. Y por mi parte también, bienvenidos a todos. La invitación por tomarse el tiempo un viernes a la noche, que yo sé que muchos que podrían estar tomándose una cerveza en el after hour, pero agradezco que tengan interés en lo que es la accesibilidad, que les haya dado curiosidad qué es la accesibilidad integral, que por ahí van a ver que no es nada sacado de la galera, ni es que inventamos la pólvora, ni nada, sino que es un enfoque que desde la Fundación consideramos necesario y hasta imperioso, que se comience a visualizar tanto la discapacidad como la accesibilidad de manera integral, y ya vamos a ver por qué. Como les dije antes, bueno, yo me voy a presentar. Mi nombre es Jorge Quinteros, soy maestro mayor de obra y estudiante avanzado de arquitectura. Justamente ingresé a la fundación, conocer a la fundadora de la fundación, a Anita, dentro de un posgrado de accesibilidad, cuando ella en realidad estaba armando toda esta idea dentro de una tesis que después se desarrolló en la primera abocada a lo que es discapacidad, que es nuestra página de Por Igual Más, la fundación que se fue desarrollando a lo que es el día de hoy con una familia de 60 miembros, más o menos. Referente física urbana arquitectónica. De hecho, justamente lo que es la parte de accesibilidad integral, esto es justamente una pieza dentro de todo este enfoque, y ya vamos a ver un poco más de eso. Quiero empezar con una frase que justamente como así la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad se hizo con personas con discapacidad, porque era, si es algo para nosotros, que sea con nosotros. Les quiero dejar esta frase para que vayan incorporando, de Stephen Hawking, el famoso científico, que él decía que la discapacidad es la disarmonía con el entorno, en la que ambos elementos, entorno y personas, son responsables de los esfuerzos que se hagan para atenuarla o compensarla. Y esto es muy importante porque en realidad la Convención tiene una definición de lo que es la discapacidad que no deja, como que da una sensación de inconcluso,
que está muy enfocado en la parte médica, le fueron dando otros enfoques dentro de ahí, pero es como que todavía no termina de eh, cerrar en algo más conciso, y es porque justamente la discapacidad no se puede ver solamente desde el lado de la arquitectura, de la construcción, el urbanismo, o solo desde la eh, ingeniería vial o de lo que... Y justamente en el caso de este gran científico, es su forma de expresar de una manera sintética lo que él sufría. Era usuario de silla de ruedas con estas sillas eléctricas que son de gran tamaño y gran porte, que justamente uno de los primeros obstáculos que tienen es que los edificios no son accesibles porque las puertas no les da el ancho para poder ingresar y poder movilizarse, al punto de tener que readaptar cosas para poder permitirle el acceso a muchas cosas que deberían ser, hablando hace un ratito. Y esta es una campaña que ya tiene varios años, por ejemplo, porque es algo muy importante para que nos dé un punto de vista que muchas veces se pierde en la realidad. Y como pueden ver, es una imagen vista desde arriba de un escritorio donde se ven a 4 integrantes con computadoras y demás elementos de oficina, pero abajo dice, ¿te das cuenta? Y obviamente solo se ven las manos, no se ven ni siquiera los cuerpos, entonces uno no tiene la posibilidad de saber y saberlo. No hay que esperar a que aparezca alguien en silla de ruedas para ver que el espacio de trabajo sea accesible. Ya tiene que estar por las condiciones de la accesibilidad integral, algo que difiere de lo que es la antigua visión dentro de lo que es accesibilidad, que eran las barreras arquitectónicas, que era más bien una cuestión de, bueno, existen las barreras y hay que salvarlas de alguna manera. Y bueno, no se puede hacer mucho más. Ahora yo les pregunto, ¿por qué contemplar la diversidad en nuestros emprendimientos? Y acá hay un par de datos como para ilustrar. Dentro de nuestro mundo, dentro de la humanidad, hay 1.000 millones de personas con discapacidad. Son datos que están un poquito desactualizados porque obviamente todo el tiempo estos datos se van modificando y cada vez en realidad son más. Pero si tienen en cuenta que somos 700.000 millones, 1.000 millones son personas con discapacidad, que no suena poco. Argentina son 5 millones, más o menos, porque dentro de lo que es el censo, yo puse ese sello postal, un poco como para dar la actualidad, pero que no está en los datos definitivos, porque bueno, todavía está en proceso, y está entre que gente que dice expertos por un 10%, un 15%, bueno, era más o menos lo que estaba establecido hasta hace unos años, que era lo que se contemplaba dentro de Argentina como la cantidad de personas con discapacidad que están, que muchas veces, si nos manejamos por lo que es las estadísticas de los certificados únicos de discapacidad, la cifra es mucho menos, pero hay gente que tiene discapacidad y no tiene el certificado, o porque no puede acceder por una u otra razón, o porque no lo quiere o no lo necesita, justamente. Pueden no quererlo o no necesitarlo, porque tienen otra forma de vida y no requieren de esa herramienta legal. Dentro de la provincia de Córdoba, ya somos, también es una cifra que está un poco desactualizada, hasta que no esté las cifras definitivas del censo, son orientativas, y justamente un 76% son personas desocupadas. Esto es justamente a colación porque justamente toda una política de formar empresarios para
generar empleabilidad de las personas con discapacidad, más empresarios que han tomado la iniciativa de manera individual y que han, digamos, se han ido formando a los tropezones con causa y error y interesantes y muy provechosas. Bueno, desde la Fundación tratamos de darle un poquito más fluido y que sea una experiencia gratuita. Acá lo que pongo es un listado de lo que es las legislaciones que están relacionadas con lo que es la discapacidad. No voy a profundizar en esto, es más bien un marco referencial, también como para dejarles en claro que así como justamente hay personas que se acercaron a la fundación, dentro de la fundación atiende a todo tipo de consultas relacionadas con las diversas problemáticas que se pueden ir dando, pero es siempre importante saber de dónde nace la legislación y las leyes que nos regulan dentro del país, que se suman a lo que es la ratificación a lo que es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a través justamente de esta ley 26378, y en mi caso, de lo que es la parte de arquitectura y accesibilidad física, la que más, a la que más recurro siempre es justamente a la 24314, que es de accesibilidad a personas con movilidad reducida. Y acá les muy resumido ejemplo de una cronología de los modelos de discapacidad. Esto siempre lo presentamos dentro de la Fundación para poder generar una idea de cómo se fue desarrollando la vivencia o la visión que tenía la sociedad de lo que era la discapacidad. Desde, vamos a lo lejos hace tiempo, el modelo de prescindencia, donde la discapacidad era visto como una maldición o una afección causada por alguna ofensa a Dios. Entonces esto de las causas religiosas era por ahí lo que más le prestaba atención a la discapacidad de una forma negativa, porque digamos, la persona con discapacidad no podía contribuir a las necesidades de la sociedad, entonces eran justamente considerados anormales o subnormales, y vamos a ver toda la parafernalia de nombres que han tenido a lo largo de la historia, y que justamente siempre los han dejado en un rincón como seres dependientes, y que justamente siempre con esa visión de, bueno, el pobrecito que tiene esta maldición, dolencia, afección, y toda una serie de características que se le daban. Después con el tiempo se dio un enfoque más desde el lado médico, desde el tema de la rehabilitación, de cómo tratar de analizar lo que es la discapacidad, poder ver cuáles eran sus orígenes para darle una solución, porque era un problema, algo que había que remediar, curar, tratar de hacer que esta persona sea igual al resto de nosotros, y siempre se ponía mucho énfasis en justamente ¿no? Que no puede caminar, que no puede ver, que no puede hacer esto, que no puede y no puede. Entonces, forzaba justamente a invisibilizar a la persona, a dejarla a un costado, y toda esta situación ayudaba, buscaba conocer, pero la persona seguía haciendo algo para tener a un costado. Después comenzaron con el modelo social, con las causas sociales, donde busca que la discapacidad ya sea una construcción social, que se busque que la persona deje de estar dependiendo de una tía, de un tío, de la abuela, del abuelo,
darle la oportunidad de que esa persona pueda desenvolverse en la vida diaria como todos lo hacemos, porque todos tenemos el mismo derecho. Entonces, una persona con discapacidad, por tener una discapacidad, no implica que tenga que estar sometida a tener su propia autonomía. Entonces se comenzó a justamente hablar de inclusión social. De ahí es cuando comienza a surgir el tema de eliminar las barreras, aparecen las barreras arquitectónicas como enfoque de estudio, eh, para ver justamente los años, los edificios institucionales, si bien tenían cierta forma de que resulta que una persona con discapacidad, sea la que fuere, tratar de poder tener autonomía en un edificio, en una ciudad, que parecía más que trate de ayudarlo en esa autonomía, hacer este análisis, primero de reconocer que son barreras arquitectónicas, cuáles son, y cómo tratar de salvarlas en lo que se puede. Y de ahí comienzan a realizarse los aportes de las personas con discapacidad en lo que es la sociedad y en lo que son los derechos humanos. Después ya pasamos a algo un poco más cercano, a el enfoque o el modelo biopsicosocial, que combina justamente lo que hablábamos antes, el modelo médico, en donde justamente tratamos de entender y conocer acerca de la discapacidad, y el modelo social, que tratamos de incluir a la persona. Entonces se reconoce, pero se reconoce justamente por qué está limitada esta persona y qué es lo que lo limita del entorno. Y surge justamente uno de los conceptos de la diversidad funcional, que ya vamos a ver justamente todas estas etiquetas que se han ido desarrollando con los años. Después tenemos el modelo de diversidad, en donde ya se articula lo que es bioética y derechos humanos. Ya la diversidad funcional aparece con otro enfoque un poco más de desarrollo, ya con es la discriminación, a visibilizar a la persona con dignidad, y hoy en día estamos desde la Fundación proponiendo el modelo comunicacional y de reconocimiento legítimo, que reivindica la voz de las personas con discapacidad, propicia las luchas, como dice, del reconocimiento legítimo, para empoderar a las personas, para que esa autonomía que se viene luchando desde hace años, hoy en día no solo sea una persona autónoma, sino también empoderada, que el Estado esté más participativo en esto, de ayudarle a que la persona tenga esta autonomía desde su puesto, y justamente tratar de reconocer a la persona, de ver qué vulnerabilidades tiene, para poder ayudarlo a que logre tener una autonomía y un empoderamiento con sus propias manos. Y acá justamente, dentro de todos estos modelos de transcurso de la historia, ha habido muchos problemas de cómo comunicarse con siempre usamos porque son muy fáciles de relacionar con la vida diaria, como encontrarse de que en un estacionamiento accesible, que es justamente para personas con discapacidad puedan tener el espacio suficiente para poder de manera autónoma tanto subir como bajar del vehículo, sea propio, sea que esté conduciendo esa persona o sea un acompañante, y encontrar a alguien que se le ocurrió estacionar ahí porque estaba libre. Cuando ese espacio está reservado como prioridad para que justamente tenga la facilidad la persona de tener su propia movilidad desde su autonomía y no tener que estar pidiendo ayuda, ni que venga para poder hacer lo que quiere hacer. Desde un trámite y la otra viñeta humorística
tenemos justamente una persona que se cuestiona a sí mismo en voz alta cómo tendría que llamarle, discapacitado, persona con... Y la persona con en silla de ruedas dice, mi nombre es Alberto. O sea, desde el vamos, empezar, son personas, tienen nombre, no hace falta ponerle etiquetas. Las etiquetas lamentablemente han sido justamente muy... eh, incluso cuando se intentó hacerlo para darle reconocimiento o para eh, hacer un impacto positivo. Pero acá agregué una pequeña imagen. Si alguien vio la serie Juego de Tronos, hay un personaje que queda hemipléjico, de la cintura hacia abajo, no tiene la capacidad. Entonces, gran parte de la serie se la pasa arrastrándose o siendo justamente llevado en un canasto por otra persona que tiene una gran fuerza. Y vemos cómo en esa serie siempre se habla de el tullido. Y el tullido es una forma de denominar que en alguna vez, en algún tiempo atrás, no estaba mal visto, pero hoy en día se reconoce que justamente es una carga, es un estigma para la persona y es estar constantemente recordándole que esa persona no es parte de la sociedad porque no puede hacer lo mismo que el resto. Y así tenemos justamente el énfasis en la diferencia, el victimizar a la persona, o peor, más adelante, las discriminaciones positivas, en donde, digamos, con términos más técnicos, se hablaba de incapacitado, inválido, impedido, minusválido o subnormal. A cosas ya como demente, lisiado, mogólico, deforme, que ya justamente tenían una connotación peyorativa, y que de hecho justamente en otras épocas se usaba incluso como insulto, degradando a otra persona como si una persona con discapacidad fuese algo malo. Mucho viene por esto de esta idea que se venía arrastrando de que como era una maldición, era algo negativo que venía de arriba o de algún lado, padecía o lo tenía que sufrir. Esto un poco para darles un cuadro del entorno como sociedad que teníamos, que fuimos desarrollando y que hoy en día estamos tratando de cada día evolucionar hacia algo mejor. Y justamente una persona, un arquitecto que tuvo polio y que logró recibirse de arquitecto porque sus compañeros lo llevaban en andas con la silla de rueda por las escaleras del edificio, fue en Estados Unidos, y que si no fuera por justamente los compañeros que lo incluyeron, que le dieron la posibilidad, asistiéndolo, ayudándolo, recibirse de arquitecto hubiese sido mucho más difícil. Y desarrolló un instituto en el cual, junto con diseñadores y arquitectos, logró dar forma a lo que se llama el diseño universal, que justamente es el diseño visto no enfocado a un solo sujeto específico y determinado, sino que la mayor cantidad de personas que se pueda que permita que, si es un producto, ese producto sirva para la gran mayoría de las personas, que las personas que no puedan llegar a usarlo sea por algo que realmente no tiene una forma hasta ahora de dársele una solución. Entonces, siempre es la idea de desarrollar los productos o los entornos, la ciudad, como algo fácil para acceder, tratando de, como les digo, abarcar la mayor cantidad de personas dentro de nuestra sociedad, sin que haya que adaptarlos o rediseñarlos como se hacía con las barreras arquitectónicas. Justamente acá, en dos imágenes, tenemos una en donde vemos a una persona con zancos que puede llegar hasta los mingitorios, que está a la altura de una persona
promedio, y que justamente una persona de altura promedio en mi historia le queda a la altura de la cara. Entonces, no, esto de que justamente, bueno, pobrecito, porque no llega, no es el problema, está mal diseñado, de que el diseño te hablar tanto una persona que mide 2 metros como una persona que mide 1,20 m. Ya, digamos, como contraposición tenemos esta lapicera que se puede usar tanto con la mano como con el pie. Hay muchas personas que justamente por haber tenido alguna malformación de nacimiento o algún suceso trágico en su vida, tiene que usar las piernas como fuerza de agarre, y si bien se puede usar cualquier lapicera, es mucho mejor que tenga un diseño que admita y que permita cualquiera de las posibilidades, sea la mano, sea un pie, que pueda hacerlo de manera cómoda, que no sea algo estresante, ni que le lleve a tener algún daño físico a lo largo del tiempo. Está en todos lados porque justamente es parte de lo que es el desarrollo del diseño universal, en donde mostramos justamente cómo sería esto de una manera más fácil de visualizar, en donde tenemos un horizonte en el cual para abajo no es disponible para usar, ya sea un servicio o, como decíamos, un entorno, y para arriba comienza a tener escalones en donde cada vez va incluyendo no solo a las personas con discapacidad, no solo a los adultos mayores, o a las personas con necesidades específicas, sino también a las personas sin discapacidad. La idea, como les digo siempre, es tratar de que lo que se diseñe o lo que se pueda crear sea para que lo use la gran mayoría de las personas y que en lo posible aquellas personas que no puedan utilizarlo sean lo mínimo y por una razón de peso. La teoría dice que en el diseño todo se puede, solo que temporalmente tenemos algún límite que en la evolución se va logrando desarrollar y superar. Dentro de este esfuerzo que hicieron, desarrollaron 7 conceptos que serían los que resumen el diseño universal. Yo ahora voy a hacer una pequeña referencia a cada uno, pero justamente la idea es que dentro de poco tiempo vamos a tener un curso en donde se va a poder desarrollar más esto, porque realmente necesita tiempo. Pero estos 7 principios o criterios que maneja el diseño universal son que un diseño, para ser accesible para toda la sociedad, debe ser equitativo, debe proporcionar la misma forma de uso o equivalente, evitando dejar de lado a cierto grupo de personas por tal o cual razón. Entonces, que el diseño mismo habilite a que todos, sin enfatizar en situaciones, puedan usarlo de tal o cual manera. Que tenga justamente un uso flexible, que a la hora de elegir la manera de usarlo, haya varias posibilidades, que permita el uso tanto para una persona como mano dominante, la izquierda o la derecha, facilitando más que nada lo que es esa exactitud y precisión, que son 2 cosas que justamente por ahí fallan. Un ejemplo de esto, por ejemplo, son las tijeras, que justamente en Estados Unidos también una persona desarrolló una tijera para zurdos, y de ahí comenzó toda una idea de hacer objetos para zurdos. Entonces,
hoy en día tenés objetos que realmente si una persona es derecha, le cuesta mucho tratar de usarlos cuando están diseñados para zurdos. Esa fue una solución que propuso alguien desde su punto de vista. Dio las pautas para justamente tratar de buscar la manera de que se logre justamente el uso flexible en lo que es el diseño universal. Y entonces lograr una tijera que la puede usar tanto una persona, sea zurda o sea derecha. Lo otro es que sea intuitivo. Esto lo podemos ver más que nada hoy en día con la tecnología, con los celulares, los smartphones, con las notebooks, los tablets, en donde justamente la programación está armada de tal o cual manera de que una persona no tiene que ponerse a pensar para qué sirve tal o cual botón, sino que ya tiene un código que, digamos, se ha popularizado. Entonces uno entiende que si tiene una serie de botones para reproducir un video, el botón que hacia la derecha es el de play, o el de justamente reproducir. Si tiene dos triangulitos apuntando a la misma dirección es para adelantar, dos triangulitos en la dirección contraria es para retroceder, y si uno se va a detener, el símbolo es un cuadradito. Todos lo intentemos, pero también hoy en día se va desarrollando formas similares que no dejan de apelar a la intuición de la persona y no que haga falta un manual para poder explicarle a esa persona cómo se maneja tal o cual dispositivo. A su vez, otro de los conceptos es la información perceptible, que esta puede ser de manera gráfica. El diseño gráfico ha avanzado muchísimo en estas últimas décadas, logrando justamente desarrollar criterios como lo que es la accesibilidad web, donde se busca que lo que se desarrolle dentro de una página web sea accesible para todas las personas. De hecho, hay toda una serie de niveles de accesibilidad que están estipulados y desarrollados, basados justamente en que sea lo más legible posible, de que proporcione compatibilidad entre los diversos dispositivos, que si uno ve la misma página en un teléfono celular, en un smartphone, en una tablet, en una notebook o en una computadora de escritorio, puede acceder a la misma información de una manera similar. Pues obviamente cada uno de estos dispositivos tiene diferentes formas de organización, de criterios y de funcionalidades, pero todas comparten un criterio que permite que se pueda utilizar en todos esos dispositivos y que la persona no tenga que estar adaptándose a cada uno de ellos. También que sea tolerante al error, en donde justamente nos permita que si estamos por comprar algo, no meter mal el dedo y comprar algo equivocado, y que constantemente nos esté preguntando, ¿estás seguro? ¿Convencido de que va a comprar esto? Entonces, dar esta idea de que justamente uno no cometa el error, o tratar de evitarlo con diferentes etapas que nos permitan visualizar si estamos haciendo lo correcto o no. Y justamente todo esto también se ayuda en el sentido en donde justamente la idea es que la fuerza que uno necesite para justamente manipular un dispositivo sea la mínima indispensable y no que uno tenga que hacer una fuerza mayor, por ejemplo, con el picaporte de una puerta. Para saber si justamente una puerta es accesible, una de las formas de evaluarlo es tratar de usar el antebrazo para accionar el picaporte. Porque justamente si uno usa el antebrazo, la fuerza que puede desarrollar con esa parte del brazo para poder movilizar el picaporte y accionar el mecanismo debería ser mínima. Entonces, si uno puede moverlo con el antebrazo, quiere decir que lo puede mover con la mano. Pero justamente hay personas que por diversas razones las manos no tienen la fuerza necesaria para manipularlo en ciertas situaciones, o tiene una fuerza menor a la que está contemplada en el diseño del picaporte. Entonces,
la idea es que esa persona esté contemplada, que el diseño permita de que justamente una persona, y justamente por eso también es cuando vemos videos en YouTube donde perritos logran abrir la puerta con solo darle un golpecito por un salto nada más. Bueno, eso nos ayuda a entender de que cualquier persona puede accionar el picaporte para abrir la puerta. En eso se basa lo que es el uso del mínimo esfuerzo. Y el tema que por ahí más completa lo que es la arquitectura, que es el tamaño y el espacio. En donde justamente cualquier dispositivo o cualquier espacialidad, cualquier entorno, tiene que ser cómodo para el usuario, sea que esté de pie, sea que esté parado. Si es usuario de silla de ruedas, que el espacio esté acondicionado para que esa persona pueda percibirlo en su totalidad y que pueda tener toda la información disponible que existe, al igual que la persona que está parada y mida 1,20 m o 2,5 m. Todas estas variaciones, siempre la idea es que el espacio estén contempladas. Acá les dejo algunos ejemplos de visualización de parte de lo que se ve en lo que es accesibilidad. En algunas ciudades, más que nada en las ciudades más grandes de Argentina, suele verse justamente la senda, en realidad se llama senda podotáctil porque es táctil para el pie, en donde tienen estas baldosas protuberancias redondas, en donde está la convención de que eso nos permite saber de que eso nos advierte una variación, un cambio, ya sea un cambio de dirección, un borde, una diferencia de nivel. Y la otra que tiene estas vainillas, que también son en relieve, que son en sobre relieve, que permiten justamente a una persona, al pisarlas, percibir el sentido en el que o la dirección en la que se puede desplazar. Después justamente algo que lo hablábamos antes con la viñeta del espacio de estacionamiento, nuestra legislación, la Ley Nacional de Accesibilidad, estipula cuánto hay que dejar de espacio para que una persona pueda abrir la puerta en su totalidad del vehículo y bajar, ya sea con cualquier asistencia técnica, muletas, bastón canadiense, y que lo pueda hacer de manera autónoma y que no implique un riesgo para esa persona ni una incomodidad. Es lo que nos suele pasar por ahí si alguien estaciona mal y uno tiene que abrir la puerta y medio que bajarse haciendo contorsionismo para poder salir del auto, o tener que estacionarlo muy pegado a un auto y salir por el otro lado. Bueno, estas medidas están estipuladas para que los espacios que sean accesibles tengan la medida necesaria para que la persona pueda hacerlo de manera autónoma, sin asistencia y de una manera segura. Y a su vez, otro de los dibujos que aparece es la pendiente en las veredas para el cruce de calles, la cual tiene ciertas medidas, tiene especificaciones muy técnicas que permiten que sea lo más seguro posible. Desde la teoría, en la práctica, se ha visto que hay que hacer ciertas regulaciones. Muchas veces se ha propuesto, se ha diseñado, se ha implementado cosas que a la larga resultaron no ser tan provechosas y se tuvo que buscar otra forma de materializarlo, por ejemplo. Por ahí alguno habrá escuchado en las noticias alguna vez que una persona se cayó porque la rampa de la vereda estaba hecha con este sistema de encofrado perdido, con este molde plástico, y resulta que el molde plástico tenía una superficie muy resbalosa, entonces la persona justamente al tratar de cruzar
resbaló y se golpeó y se lastimó. Entonces, todas estas cosas, la teoría dice cómo se debe hacer, tales o cuales materiales, pero uno puede proponer otro tipo de materialidad. Ahora, esto justamente se tiene que hacer desde el criterio de la accesibilidad de lo que estamos hablando, y no por ahí abaratar costos o buscar maneras racionales. Después el tema de justamente las rampas, los ascensores, las escaleras, donde van a encontrarse justamente que está todo con estipulaciones, medidas, límites y parámetros, pero son todas recomendaciones en donde se exigen hasta cierto punto ciertos estándares, pero de ahí en más uno puede trabajar dentro de eso, y ahí es justamente donde en realidad puede fallar la accesibilidad al hacer, por ejemplo, un ascensor con las medidas mínimas que exige el código de edificación, y resulta que estas medidas mínimas contemplan que pueda entrar una persona usuaria de silla de ruedas, pero no la persona que lo acompaña con la pizza, que van al 7º piso a la casa de un amigo un viernes por la noche. Entonces, ya tener que tomar el ascensor por separado, ¿por qué? Si cuando vamos todos juntos, todos queremos subir al ascensor. Obviamente el límite del ascensor está determinado por el peso y eso limita la capacidad y demás, pero no tiene por qué una persona usuaria de silla de ruedas tener que dejar a su acompañante hasta que baje de nuevo el ascensor. Bueno, esas cosas por ahí el código lo permite, pero en la realidad justamente es una forma que no está contemplada en lo que es el enfoque que hoy en día se tiene de lo que es la discapacidad y la... Y acá les dejo justamente la invitación de seguirnos por Facebook, Instagram, en donde vamos a dar este curso sobre accesibilidad integral, donde se van a desarrollar más los principios del diseño universal, y vamos a hablar justamente en mayor profundidad de todo lo que es la accesibilidad integral, no solo la parte física, sino la parte de señalética, que por ahí lo estuve mostrando ahora justamente esta presentación. La idea siempre es que dentro de la fundación hagamos presentaciones que sean accesibles. Por eso buscamos que tengan contraste, que las letras tengan la medida dentro de lo posible, utilizadas. El curso se hace el 11, las 7 y las 9 de la noche. Y además, ya para terminar, les dejo un pequeño caso para que reflexionen acerca de lo que estuvimos hablando. Esto es una rampa que se hizo en un colegio en España, en Sevilla, en donde, como pueden ver, ahí hay un grupo de personas dentro de una sucesión de rampas que van como superando esta diferencia de terreno como en una especie de escalonamiento. Generó muchísima controversia. De hecho, la gente que está en la foto es la intendenta de esta ciudad, los directivos del colegio y demás, porque en las plataformas sociales reaccionaron de una manera bastante surgida por ahí desde la ignorancia, en donde justamente hacer chistes de que los niños minusválidos, se llama San Mateo, van a tener unos brazos enormes porque todo el esfuerzo que requiere para poder subir, o otro que dice que cuando el niño llegue no tiene más ganas de vivir, o cosas como que la rampa es exageradamente larga. Y en realidad la rampa está bien diseñada.
porque para superar un desnivel de 50 centímetros, con una escalera, se haría con 3 escalones, vamos a decir. Para hacer una rampa que tenga una pendiente del 8%, que era lo que se estimaba, digamos, por legislación, que hoy en día se está bajando a un 5%, 6, 5, dependiendo del lugar, con un 8% tenía un desarrollo de casi 5 metros para poder equiparar los 3 escalones. Pero este desarrollo lo que tiene en cuenta es que una persona, bastón canadiense, con muleta, con silla de ruedas, un adulto mayor que su capacidad pulmonar no le permite hacer grandes esfuerzos, estoy dando como ejemplos estas situaciones, con esa pendiente no tiene la necesidad de hacer un esfuerzo excesivo. Que no es lo mismo que justamente 3 escalones, que para todas estas situaciones, estas personas tienen que hacer un esfuerzo. Realmente, ni hablar de una persona con silla de ruedas, tratar de superar 3 escalones, hay que hacer toda una proeza de acrobacia prácticamente. Bueno, justamente hubo toda una serie de burlas y críticas, y el colegio. Ahí están todos los alumnos con los padres, sacándose una foto dentro de esta rampa, y ahí pueden visualizar justamente que es una diferencia de nivel de, si mal no recuerdo, tenía como 3 metros, casi 4 metros de diferencia entre donde está el fotógrafo, que es la parte más baja, a la parte superior, que es donde está el colegio. Y de hecho, donde está el fotógrafo es el playón deportivo, donde los chicos hacen las actividades deportivas y también tienen su recreo al aire libre en los días de primavera y verano. Y lo que por ahí no se muestra es que sobre una de las medianeras hay una pendiente muy abrupta que va a todo lo largo de, digamos, la medida mayor del terreno. Lo que pasa es tan agreste, porque fue pensada para los que justamente los chicos no lo pueden, no les permiten usarlo, porque es un riesgo para la seguridad. En cambio se hizo esto, que es más seguro, que es más confortable, que la persona no tiene que hacer quitarlo. ¿Requiere más tiempo para transitarlo con una escalera? No sé. Capaz que sí, pero un adulto mayor va a estar más agradecido de subir por esa rampa antes de que tener que subir los escalones que están al costado y que no son escalones, en realidad son asientos. Bueno, les agradezco por el tiempo, la paciencia y la ganas. Ahora los invito a que justamente todas las dudas que le hayan venido surgiendo, comentarios, ideas que quieran compartir, este es el momento. Acá les dejo justamente la dirección de la fundación y el mail de contacto para todas las consultas que quieran hacer. Y ahora les dejo la palabra a quien quiera. Bien, casi espectacular. 8 y 10, hermano, esto todo el desarrollo. Creo que Jorge nos ha hecho como una explicación. Sí, perdón, me quedé un poquito. No, pero por eso te queríamos dejar cerrar, sabíamos que los casos era el último tramo de la presentación. Creo que Jorge nos ha hecho una presentación sucinta, pero muy, muy concreta, ¿no? Digamos que invita como a seguir profundizando en estos temas. Por ahí dejamos, para ser respetuosos del horario, un breve momento así como de ecos o de alguna repercusión que haya, alguna consulta, ¿no? Por ejemplo, leo una, ¿no? de Emma, que bueno, que dice en el chat, digamos, consulta sobre cuando vos hablabas de las baldosas táctiles, ¿no? ¿De qué color deben ser, ¿no? Si hay algún criterio al respecto, ¿no? Cuando nos explicabas en el ejemplo sobre las baldosas táctiles. Esa es una pregunta. No sé si querés de última sacar la presentación y que te veamos a vos. Sí. Denme un segundo aquí. Pero bueno, esa era una de las preguntas de Emma, ¿no? Y no sé si hay alguna otra repercusión, podemos ir levantando la mano acá en el Meet y vamos cediendo la palabra así brevemente para
ya dar cierre al webinar. Así de paso, los que no te conocen en vivo, a ver. Sí, así me pueden ver. Sí. Ahí está, ahora sí. Bueno, ahora sí. Disculpen, no pude mostrarme antes, pero la idea justamente era arrancar con la presentación y bueno, con esto de compartir pantalla, esa es la limitación. Con respecto a lo que preguntaba Manuel, en realidad hay muchas sugerencias y recomendaciones acerca de cuál es el color. Cada provincia, e incluso cada país, puede tomar el color que más le parezca. Generalmente usan, los pintan de amarillo, a veces de rojo. En algunas ciudades le ponen algún otro color porque tienen un código armado de tal manera que su convención permite que a sus ciudadanos les sea un mensaje claro. No hay, ya les digo, no hay un color fijo, no es como por ejemplo la señal de accesibilidad, que es el dibujo de la persona, del usuario en silla de ruedas de costado. Ese sí tiene un color específico, la norma IRAM determina que es un color azul, código, bla, 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 bla. Acá no. De hecho, la baldosa puede tener el color del material que quieran. Lo importante siempre se recomienda de que tenga un contraste, justamente para que sirva también no solo desde lo podotáctil, o sea, del percibirlo al pisar sobre ella, sino que para las personas con baja visión puedan verlo dentro de la visión que tienen por un contraste. Sí, Emanuel, hay que levantar la Hola mano. Jorge, ¿cómo estás? Sí. ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias por responder. Ahora sí tengo mi micrófono. Te preguntaba, porque acá en Villa María, en todos los lugares, las baldosas tienen color gris, pero el mismo color que las veredas. O sea, que no hay casi nada de contraste. Y eso Sí. es complicado, ¿viste? Yo se lo preguntaba. Yo varias veces lo planteé y no tuve muchas respuestas. Y por eso quería saber si tenía esa duda. Sí, de hecho justamente van a ver, desde su lugar probablemente se encuentre con esta situación, por ejemplo en las plazas, van a encontrar de que las baldosas lo único que cambia es la textura, pero no así el color. Esto se da justamente porque son recomendaciones, no hay algo con carácter de ley o de reglamento imperioso que exija que sea de tal color o que tenga un contraste muy notorio, porque, digamos, es como la libertad que se deja al criterio de diseño. Entonces, se apela a que justamente se usa baldosas cerámicas o graníticas y se hace una versión con la senda podotáctil. Sí, digamos, en el borde de las rampas de la vereda, para justamente acceder a la senda peatonal, muchas veces la normativa, según la ciudad, las pinta de color amarillo para que sean realmente notorias. Pero, ya te digo, no hay ninguna ley, son recomendaciones. Y me parece genial justamente que vos hagas este planteo y que todos hagamos ese planteo de decir, bueno, ¿por qué no tiene un contraste? ¿Por qué? De hecho, hace poco, cerca de donde vivo, reformaron una plaza para hacerla más accesible y resulta que las baldosas las usan más como forma decorativa y si uno tuviese que seguirla de manera podotáctil no llevarían a ningún lado. De hecho, Claro. hay una parte donde la línea sigue, se corta porque cambia de solado y le ponen otro diseño y reaparece varios metros más allá. O sea, la persona, si uno en la piel de alguien que no puede verlo, que se está guiando justamente
por percibirlo, al pisar, llega un vacío, y la idea es que lo guía a uno para recorrer la plaza, no para llegar a un punto en donde no sabe qué hacer. Pero bueno, ya te Sí, digo. acá pasa lo mismo. Acá hay varios espacios públicos en los que pasa exactamente lo mismo. Las rampas están pintadas amarillas en general. Eh, Después todos los caminos y las baldosas están pintados de color gris y se cortan en varios lugares. Así que Claro, y están no hechos tiene con sentido porque es un otros circuito. Claro. Claro, la idea de la cinta táctil es que tenga un recorrido, que puedas conectar A con B, con C, con D y con F. Y todo eso se tiene que hacer justamente con algo que tenga una fluidez y una continuidad. Si no, no tiene ningún sentido. Totalmente. Muchas gracias, Jorge. No, muchas gracias a vos. Silvia, dime. Bueno, léelo vos, por favor, Lucas, porque no. A ver. A ver, cuando Silvia nos escribe la consulta, yo te la leo. Mientras tanto, si tenemos algún otro eco, alguna otra consulta, también podemos como ver. O si no, Silvia puede abrir micrófono, pero como veo que hay 2 puntos ahí, acá dice, se pueden activar subtítulos para ver la Para ver la presentación, presentación. para leer la presentación. Para leer. A ver, vamos a ver si Era funciona. más bien una sugerencia de accesibilidad, entiendo yo, a ver. Sí, sí. Sí, tiene razón. Lo que pasa es que eso tiene que estar configurado, y justamente en el mío está configurado en inglés. O sea, como que no estaría funcionando. Era más bien una sugerencia de accesibilidad la de Silvia. Tal cual, me parece muy buena. No sé si tenemos otro eco, otra inquietud, o vamos cerrando, pero por ahí hay algo más que nos haya quedado resonando, alguna consulta. Ah, bueno, sí, ahí está. Ahí por lo menos está subtitulando en español. Dice subtitulando en español España, así que vamos a ver por ahí. Para cuando tengamos la capacitación ya tenemos el recurso ahí a la mano. Muy bien. Ahí está, muchísimas gracias por la sugerencia, Silvia. Muy bueno, dice Silvia. Pero es medio difícil por ahí subtitulado en vivo, porque no lo Claro, toma bien. ese complejo Sí. en vivo. Bueno, ¿alguna otra consulta, duda, inquietud, experiencia, vivencia que quieran compartir? ¿A dónde se pueden hacer los reclamos cuando ves que algo no funciona en la calle? Viste que, por ejemplo, qué sé yo, como vos explicabas el tema del pavimento, la calle, o sea, ¿a dónde vas y decís que podrían hacer esto, marcar la sugerencia, diríamos? Bien. En realidad, yo voy a explicar cómo se puede llegar a hacer acá en Córdoba Capital. En cada ciudad tienen, obviamente, su organización. Acá en Córdoba hay una línea telefónica que también creo que funciona como sistema web, que es el asterisco 047, si mal no recuerdo. De todos modos, municipalidad y plantearle la inquietud. El tema es que justamente, dependiendo de qué es cuando en la misma municipalidad lo derivan uno puede reclamar que justamente la rampa de la plaza está mal hecha o está destruida para que la reparen, y de ahí pueden o derivarlo a accesibilidad, a la Secretaría de Accesibilidad, o derivarlos a plazas y parques, pero eso depende mucho de la municipalidad, de cómo tengan organizado esto. Lo mejor justamente es hacer el reclamo en la municipalidad y que los vayan guiando por el proceso, que lamentablemente, como todo proceso burocrático, es largo y tedioso. Siempre lo mejor es, en el caso de justamente estas situaciones que son generalmente urbanas, que uno puede hacer en conjunto, ya sea planteándolo en la
unión vecinal, con la gente misma del barrio. Hay muchos casos que podemos ver en la televisión con final feliz, en donde justamente los vecinos de una plaza dijeron, bueno, si el intendente no va a arreglar esto, me acuerdo que una vez pasó en Misiones, creo que fue, no, en Resistencia. Dijeron, bueno, si el intendente no va a poner plata para arreglar la plaza, la arreglamos nosotros. Y bueno, entre todos los vecinos la arreglaron ellos. Está bien para ellos. Sí. Que el Y municipio otros no se hagan haya lo que puesto le las pilas, corresponde a él. claro. Por ahí uno justamente en el hartazgo es preferible decir, bueno, que es para nosotros. Pero siempre la idea es que justamente entre todos reclamemos nuestro derecho a tener una ciudad para todos y que esté con los estándares mínimos necesarios para que uno pueda disfrutarla. Sí, Marcela. Sí, bueno, discúlpame que intervine sin pedir permiso, pero me resultó gracioso. En algún sentido me resulta como hasta graciosa la anécdota porque el vecino se harta y dice, lo vamos a hacer nosotros cuando el vecino está pagando impuestos, está pagando tributos para tener las mejoras que necesita el edilicio en la ciudad. Y bueno, y se destaca como algo loable. Mirá los vecinos, qué comunitarios que son, qué solidarios. Cuando es una tarea que la tiene que hacer el intendente, que para eso lo votaron, lo eligieron para que resuelva esas situaciones y no que tengamos que salir los vecinos después a resolverlo y el intendente. Acá en Santa Fe nos pasa algo parecido. Tenemos en la zona de Puerto, hay una avenida muy concurrida que es la avenida Alem, que es la que nos deja más cerca del puerto, y bueno, se hizo en una época una pasarela para poder transitar, llegar hasta el puerto y zona de shopping sin tener que pasar por la avenida por lo peligrosa que significa, por el tránsito continuo. Y resulta que en el primer momento la pasarela tenía un ascensor y una escalera mecánica. Un mes, 2 meses como mucho habrá funcionado. Y hace más de 10 años que está sin funcionar, que esos elementos no funcionan. No funciona el ascensor, no funciona la escalera mecánica, así que la gente utiliza la escalera mecánica como escalera convencional para poder. Y los otros optamos directamente por cruzar la avenida. Ahí por suerte hay semáforo. Así que utilizamos cuando se pone el rojo antes porque no podemos. En mi caso yo no puedo ascender la escalera, que tendría que ser mecánica, al no funcionar es una escalera común. Así que bueno, no me queda otra que pasar a hacer el cruce peatonal convencional porque lo que tendría que ser accesible no está funcionando. Y bueno, y cosas así, o sea, son nada más que expresiones de deseo. Solo mira qué bueno que somos, pensamos en la accesibilidad, pero no es más que un acto simbólico. En lo real no funciona. Tal cual. De hecho, este ejemplo de la rampa, de hecho, búsquenlo por favor en internet cuando tengan ganas de interiorizarse un poco más. Toda la parafernalia que armó, esto fue hace 2 años, en febrero del 2020. La gente se burlaba justamente porque era muy larga, porque mirá, parece, ¿cómo? Uno le ha puesto, parece una pirámide azteca, la directora del colegio se cree faraona, no sé, una cantidad de chistes muy desubicados, todos planteados desde la ignorancia absoluta, porque muchas veces justamente dicen, no, bueno, este edificio es accesible, tiene tantos ascensores. Sí, bueno, el ascensor cuando se corta la luz no sirve, de hecho no se puede usar, justamente lo primero que te dicen, si se corta la luz, no use el ascensor, en caso de incendio, no use el ascensor, claro. En caso de esto, no use. Y si no usas el ascensor y sos usuario de silla de ruedas, ¿cómo bajas del 10º piso? Tenés que apelar a la buena voluntad de las personas en situaciones de riesgo, en donde si hay gente con integridad moral, espíritu de colaboración, sí, vas a tener a alguien que te ayude, y si no, estás a tu suerte.
en el 10º piso, en mitad de un incendio. Entonces, la accesibilidad no pasa por tener escaleras mecánicas o ascensores. De hecho, justamente es un criterio que está muy basado en una visión más europea o más norteamericana, en donde estos sistemas pueden tener un sistema, un generador autónomo para casos de emergencia y demás, que en la realidad, en Estados Unidos, muchas de estas cosas están en las mismas situaciones que nosotros tenemos acá. Acá en Córdoba Capital, la sucursal principal del Correo Argentino tiene un ascensor justamente para las personas con movilidad reducida. Está destruido, los vidrios están hechos pedazos, no funciona, lo han usado de baño, de dormitorio, está oxidado, o sea, es totalmente un desperdicio de dinero, cuando justamente con el mismo dinero podrían haber hecho una rampa que llegue hasta el último piso, en estructura metálica, en lo que sea, que cueste incluso más caro, pero es más seguro que va a funcionar. Sí, más estable, permanente. Exacto. Porque encima los ascensores, las escaleras mecánicas requieren un mantenimiento, el mantenimiento tiene un costo, no lo hace cualquiera, y si no lo hace cualquiera, el costo de ese mantenimiento, que es periódico, es caro. Y sí, muy bonito ponerlo, pero si nadie lo mantiene, se arruina. En mi trabajo hay un ingreso, una puerta de ingreso con una símil rampa. Digo así porque realmente es un pedacito reempinado, muy empinado, estrecha la puerta. Es el acceso que yo utilizo para salir, porque justamente la apertura es para afuera. Entonces, para ingresar utilizo el común que tiene un escalón, porque la apertura de la puerta es para adentro. No tengo que abrirla. Para salir voy prendida de una barra que tiene, porque para no resbalarme y patinar y, bueno, salir. Prácticamente es como para esquí, la rampita esa. Entonces uno dice, se quieren mostrar inclusivos. Tenemos intensidad, mira qué bueno que somos inclusivos, hicimos una rampa de acceso, pero no sirve, está mal hecha. La dimensión de la puerta no es la adecuada. Y bueno, y la rampita está ahí. Sí, bueno, justamente hay una idea errónea acerca de qué es una rampa accesible y qué es un plano inclinado o una rampa auricular. Claro. Muchos son planos inclinados, no es más que eso. Porque justamente así como la escalera tiene que tener un espacio de descanso para el llegado, para partida, las rampas también, y muchas veces no lo tienen. Muchas veces uno abre la puerta y no hay un espacio de descanso para que uno pueda cerrar la puerta, bajar la rampa. No, es caída al precipicio. Y eso ya es un plano inclinado, no es una rampa. Claro, es un plano inclinado, no es rampa. Exacto. O un acceso vehicular para motos, eso es otra cosa. Sí, sería más, o sea, eso sería factible, que podamos ingresar una moto. Porque una persona con silla de ruedas no puede ingresar sola. Necesita que alguien de atrás la empuje. Claro, porque no tiene la fuerza necesaria, o tiene los brazos de Schwarzenegger, o sea, no es el caso. No, aparte es estrecha la puerta, tampoco podría, por la puerta que es estrecha. Tal cual. Bueno, ¿alguien más? Hoy cuando cuando estabas exponiendo sobre la adaptación de los elementos, de las actividades, por ejemplo, bueno, el caso que habías indicado de la lapicera, la virome, Sí. que tiene un diseño universal, tanto para el que tiene que utilizar solo los pies como el que puede utilizar las manos. Como estoy en esta cuestión de apoyar este emprendimiento de la pesca adaptada, lo conversaba hace unos días con una de las kinesiólogas donde voy a rehabilitación, y me decía que hay que observar que las cañas de pesca, los reels, de las personas que vayan a ir a pescar, que el proveedor del servicio tenga una especie de muñequera donde se pueda colocar la caña o el reel, porque las personas
no todas tienen la misma fuerza muscular para sostener el peso de ese reel tanto tiempo hasta que por fin se pescó, hasta que alguien picó en el suelo, ¿no? Y es interesante que a mí nunca se me hubiera ocurrido, porque ahora nunca he pescado en mi vida. Y a lo mejor sí, la primera vez que vaya a hacerlo, voy a empezar a sentir un peso ahí, una molestia, y se me puede caer la caña, el reel, al río. Y decía, pensarlo en una persona que tiene una discapacidad, que tiene alguna situación muscular, distrofia muscular, por decirte alguna patología. Dice, el proveedor del servicio tiene que pensar en tener algo que sea adaptable a esa limitación física. Que es justo, ¿no? Porque a veces consultar con gente, contarle a gente, nada más como comentarle. Y me dijo esto, de la adaptación de alguna muñequera especial para colocar la caña y que no tenga que hacerlo con la misma mano, sostener con la misma mano y tener el peso, y que pueda descansar en un momento, porque eso no se va a zafar, no se va a caer estando en ese soporte. Tal cual. De hecho, justamente algo que no siempre ocurre, en las casas de pesca uno puede caña y el reel está diseñado para justamente una persona que tiene la mano dominante en la derecha. Sí. Y no todos los reels son adaptables. Hay reels que uno puede sacar la manivela y engancharlo del lado que uno necesite. Pero hay otros que están fijos, que el diseño está hecho de esa manera y no se lo puede dar vuelta. Entonces, justamente, una cosa que suele ocurrir es que si vos querés un reel para zurdos, y tenés que mandarlo para ti, igual, cuando venga. Y justamente, bueno, yo en realidad, lo poco que aprendí de pesca ha sido para mar, y justamente la diferencia, y más en la Patagonia que tenemos viento y es constante, es el tema de justamente la técnica de lanzamiento de la plomada. Requiere todo un esfuerzo que realmente hay que elegir muy bien la caña y probablemente haya que hacerle algún tipo de adaptación porque no creo que todo el mundo pueda hacer ese nivel de técnica y fuerza al mismo tiempo, teniendo en cuenta el viento, ¿no? Hay otros lugares donde el viento no es un inconveniente y la técnica es solamente el impedimento. Pero es muy interesante. Y bueno, y en la pesca de río, si bien no tienen ese margen de una fuerza mayor, la necesaria, la técnica también requiere justamente, y más los diferentes tipos de caña que hay, de pesca con mosca y demás. Y es verdad, hay equipos que no sé si están tan adaptados o que sean capaces de ser adaptados. Pero me parece como que es interesante contemplar, ¿no? Es contemplar esa actividad que tenga sus adaptaciones, en ese caso. Y ahora que decías, que hacías mención del tema de la plomada, me decía un compañero de trabajo que el uso de la plomada en la pesca es muy contaminante, que no sería ecosostenible, que habría que cambiarlo por algún tipo de piedra. En Europa se está haciendo eso. Que con un tipo de piedra se está reemplazando el plomo. El plomo contamina terriblemente el agua. Claro, en realidad las plomadas siempre fueron de plomo, el nombre, pero uno tenía que tener la precaución de pintarlas, que no lo hace todo el mundo. El que es consciente sabe de hacerlo. Pero si no, como decís vos, es contaminante. Por eso se lo reemplazó con aluminio. Pero para justamente el aluminio, al tener otra densidad, requiere un mayor volumen. Entonces, justamente en Europa, gente más consciente ha comenzado a pensar de reemplazarlo con piedras. Y se arman, o sea, incluso hay tutoriales de cómo hacer. Cuántas cosas que despiertan. Sí, el nudo para poder justamente engarzar la piedra y usarla de plomada. Sí, es muy, muy específico esto ya. Y me parece que esta cuestión del diseño universal también tiene que contemplar lo ecosostenible.
No Tal solo, cual. además de contemplar esto de la accesibilidad al espacio, al entorno, también la cuestión de lo ecosostenible, con qué materiales se va a generar los ajustes a los entornos, esos ajustes universales que dice la Convención de las Personas con Discapacidad. O sea, yo creo que este espacio es muy oportuno para ir pensando todo eso, ir haciendo esos ajustes. Tal cual. Tal cual. Bueno, ya si, no sé si hay alguna otra duda, si no, los voy a liberar para que disfruten del viernes. Gracias. No, gracias a vos, Marcela. Muy interesante tus aportes, y menos mal tenía la suerte de conocer un poco, porque si no, realmente por ahí sería un poquito más difícil para mí. No sé, los demás participantes, si alguno quiere hacer alguna última consulta, planteo, vivencia, experiencia o demás. Y si no, yo diría que ya demos por finalizado para no quitarle más tiempo, porque, bueno, si no, nos extendimos mucho. Ujú. Disculpen por ahí la extensión. Pero bueno, habla también como de tu compromiso y de tu deseo, ¿no? De que estas cosas se hablen, ¿no? Incidir como con más fuerza. Y bueno, todo esto, ¿no? Si hay posibilidad de ampliar, será, ¿no? En las dos capacitaciones, el 11 y el 18, ¿no? A partir del lunes ya va a estar circulando vía mail y en nuestras redes la posibilidad de inscribirse también en la capacitación para poder profundizar, bueno, o llevar estas inquietudes y seguirlas trabajando en algún otro contexto, pero creo que estuvo bueno porque abre un montón, ¿no? Como el panorama. Entonces, eso es interesante, generar como preguntas para seguir pensando. Pero creo que estuvo Bueno, muy buena la instancia, ¿no? yo les agradezco a todos. Bueno, como dijo Luca, también los invito al próximo curso que se va a hacer de accesibilidad, y si no, también cualquier consulta, planteo que quieran realizar, ahí pueden o recurrir a la página de porigualmas.org, o la misma página tiene el enlace para poder comunicarse, ya sea sobre accesibilidad, sobre cuestiones legales. Hay un glosario que los invito también a que lo vean, que siempre es bueno por ahí, tanto que se escucha de personas con síndrome, enfermedad o tal, y justamente lo que hay que rescatar por ejemplo, el modelo médico es conocer, porque conocer también ayuda a empatizar, y al empatizar uno puede no solo incluir a la persona, sino también ponerse en el lugar del otro para poder entender y poder ayudar a que generemos una sociedad más equitativa y más accesible. Sí, así es. Bueno, por mi parte eso es todo. Les agradezco el tiempo, la paciencia y las ganas. Gracias, Lucas, por el apoyo. Matías también, que Claro, toda la familia por muy igualita agradecido ahí como, bueno, acompañando. Sí. por el apoyo y la buena onda. Y les dejo la invitación cuando quieran, que nos contacten. Estamos a su disposición para lo que necesiten. Por igual más. Todos sumamos.